Vamos a ir haciendo más consultas, más preguntas. Me avisan si se ve la pantalla, pues no tengamos problemas. ¿Se ve? Se ve, pastor. Ya. Bien, hemos ingresado a Santiago capítulo 1. Ya recordemos la clase pasada, nos habla acerca de los esparcidos. Ya, los esparcidos, capítulo 1, versículo 1. ¿Quiénes eran los esparcidos? Aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos. Hoy en día hablamos de los inmigrantes, ¿sí? Inmigrantes, aquellas personas que van de un lado a otro por diferentes, distintas situaciones. En este caso de Santiago, por la persecución. Hemos hablado acerca de soportar las pruebas, hemos hablado de la paciencia, de la sabiduría, hemos hablado de la oración, de la fe, la vanidad de las riquezas, la tentación sobre el pecado y hemos hablado sobre el nacimiento del cristiano. ¿Sí? Entonces, Santiago es práctico. Santiago es práctico. Él no se enreda en cosas teológicas. Santiago es vivir la vida, hacer obras. Santiago nos habla acerca de poner todo en práctica. Seguir a Jesús es práctico. Nuestra vida, nuestra existencia, todo lo que engloba a cada uno de nosotros se tiene que demostrar. Recordemos, cuando hablamos acerca del pecado, de la tentación, esto, esto viene como una situación de tres. Primero, la concupiscencia, los malos pensamientos, las intenciones que tenemos cada uno en nuestra carne, y eso concibe, da a luz el pecado. Y cuando se da el hecho del pecado, eso nos lleva a la muerte. Hemos hablado el anterior sábado acerca de la situación, ¿no? La abuela, la madre y la hija. Tres parientes, ¿no? Abuela, madre e hija, que se puede entender como una figura en la tentación. Cuando nosotros somos capaces de vencer, de pasar esto, hablamos de que hemos vencido y que eso nos lleva a la fe, a la paciencia y que eso nos lleva a la madurez. Cuando hablamos aquí en Santiago de ser perfectos y cabales, en el griego nos dice ser maduros, ¿sí? Ser maduros. No vamos a encontrar no vamos a ser perfectos aquí en la tierra, pero sí caminamos hacia una madurez, caminamos hacia llegar a la estatura de Cristo, que se verá reflejado cuando venga el Señor y nos arrebate y estemos tal como Él es. ¿Ya? Entonces eso lo que hemos visto el anterior sábado. Ahora, del 1, capítulo 1, abran sus Biblias del 19 al 27. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. ¿Alguien lo puede leer? Puede participar leyendo, por favor, Santiago 1, 19 al 27. Hacedores de la palabra. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera
que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La Amén. religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias. Primer punto, versículo 19 y 20, lo que hemos acabado de leer, la lengua. Capítulo 3 nos habla ya de otra situación en cuanto a la lengua, pero el 19 y el 20 es exclusivo en cuanto a la situación de que, ¿qué tenemos que hacer primero? Ser pronto para oír. Luego, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Cuántas, cuántas orejas tenemos? Preguntamos a los niños. Los niños, ¿cuánto dicen? 2. ¿Por qué 2? ¿A qué nos invita Santiago? ¿Cuál es la práctica que tenemos que tener aquí? Hoy en día en todas las profesiones se requiere una habilidad, lo que se llama habilidades blandas hoy en día. Y dentro de eso está escuchar. Escuchar. Y el escuchar nos lleva a nosotros a poder ver, oír, ¿no? Y saber lo que el otro anhela o quiere o piensa. Pero esto está relacionado a algo muy interesante aquí en Santiago, que cuando yo escucho y refreno y soy tardo para hablar y tardo para irarme, ¿qué viene a ser parte en mí? La voluntad de Dios. ¿Qué se cumple en mí? ¿Qué se va cumpliendo? La voluntad de Dios. Miren, ¿no? Cuando yo escucho al otro, cuando yo voy atendiendo al otro, ¿qué va haciendo el Espíritu? ¿Qué va haciendo Dios en mí? Su voluntad. Porque aprendemos en ese escuchar, en esa escucha, a hacer la voluntad de Dios. Porque dice el 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro, nosotros al escuchar al otro, si hay algo que no nos gusta, si dice algo con lo que no estamos de acuerdo, qué es lo primero que hacemos? ¿Con qué saltamos? Con las palabras, con nuestra lengua, ¿no? Y ahí ya se sale, ya nos salimos, como se dice, sale el indio de nosotros. Y ahí viene ya la ira, viene el enojo, vienen las palabras, vienen las situaciones, vienen las cosas que decimos que luego lo tapamos con que no quise decir eso que dije. No, lo dijiste porque estaba en ti, estaba dentro de ti. No es que se salió por arte de magia. No es que se salió por el momento, por la casualidad. Entonces, primera cosa de este párrafo, la lengua. Segunda situación, del 21 al 27, del 21 al 27 nos habla acerca de ser hacedores de la palabra de Dios. Mire, este hacedor de la palabra está relacionado con los últimos párrafos que acabamos de leer, ¿no? 26 y 27. ¿Cómo es ser hacedores de la palabra?
¿Qué tengo que hacer yo para demostrar que soy hacedor de la palabra? Trabajar. Trabajar por el otro. Mostrar obras por el otro. Lo interesante de aquí es que Santiago han pasado 35 años aproximadamente, ¿no? De que se escribe, y es porque la gente está olvidando lo que Jesús enseñó alrededor del año 30. Porque Jesús no se amparó en la ley. No es que dijo, pecó, golpéenla, tírenle piedra, que se muera. Fue un hacedor de la palabra, fue alguien que trajo misericordia, fue alguien que trajo amor, fue alguien que demostró con hechos, con acciones, que él vivía la palabra, no bajo la ley. Por eso es que decimos y se le da un sentido práctico a la Torá, ¿no? Se da un sentido práctico a la Torá en Jesús, que Santiago está recordando, porque ¿qué hace la gente? Se olvida. La gente se olvida. Y hay un ejemplo que dice aquí, ¿no? Versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Cuando uno se mira al espejo, ¿no? Uno se considera, ¿y acaso me puedo olvidar cómo soy? ¿Qué está queriendo decir Santiago con esto? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos quiere demostrar? Que en Jesús, nosotros no tenemos que vivir en el salero, no tenemos que vivir estando ocultos o guardados dentro de las cuatro paredes. En ese tiempo, dentro de la sinagoga y del templo. Hoy en día, dentro de nuestras iglesias. Y hermanos, aquí el ser hacedor de la palabra, recuérdelo bien, el ser hacedor de la palabra es demostrar con hechos. Porque yo digo, soy hacedor de la palabra porque voy a la iglesia. Yo digo, soy hacedor de la palabra porque doy mi ofrenda y mi diezmo. Yo digo, soy hacedor de la palabra porque hice algo en la iglesia dentro de la situación que se da ahí. Pero Santiago no nos está diciendo eso. Santiago dice aquí, visitar a los huérfanos, a las viudas, sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Versículo 27. Entonces, el ser hacedor de la palabra está con demostraciones a mi prójimo, al otro, a mi vecino. ¿Cuál es el segundo mandamiento? El segundo gran mandamiento. ¿Cuál es el segundo grande mandamiento? ¿Qué dice? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ve. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso se desprende el ser hacedor de la palabra. Entonces, Santiago nos da esa invitación, nos muestra este consejo práctico. El ser hacedor de la palabra es tratar al otro, velar por el otro, trabajar por el otro, hacer obras por el otro. Eso es ser hacedor de la palabra. Contrariamente a vivir una religión interna para mí. Yo estoy bien, yo quiero que el Señor me dé, yo quiero que el Señor me escuche, yo me siento cómodo en la iglesia, aquí es mi lugar, aquí, este es mi asiento, esta es mi silla, aunque no tenga el nombre, pero no voy a dejar que el otro se siente. No, es demostrar con el otro, es hacer obras por el otro y por los otros. Muchas veces nos enojamos, nos molestamos cuando decimos de acerca de la religión. La religión cristiana no es una religión, decimos. No, ¿la religión qué es? ¿Qué es la religión?
¿Sabe cuál es el concepto de religión? Hermano Dexter. Pastora Beatriz. Concepto de religión. ¿Qué se entiende por religión? Hermana Idma. Conjunto de creencias. Conjunto de Exactamente. creencias, pues. Es un conjunto de normas, de cosas que llevamos a la práctica. Entonces, Santiago está hablándonos de esa situación. Los otros. Guardo la Biblia, soy hacedor de la palabra por cuanto me preocupo del otro. Mire la diferencia, ¿no? Por cuanto me preocupo del otro, por cuanto estoy con el otro, por cuanto, versículos 19 y 20, escucho al otro y no le doy rienda suelta a mi enojo, a mi ira, a mi yo, a mi ego. Creo que esto es así y aunque esté mal, no me importa si lo lastimo al otro, si le digo, si le hago, si lo hiero. Entonces, la lengua por un lado y ser hacedores de la palabra por el otro lado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 13. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguna otra persona quiera participar? 1 al 13. Amén, pastor. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís, el pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos con fe y heredados del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, si en vuestra cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén, gracias. El favoritismo, versículo 1 al 13, nos habla acerca de la situación que muchas veces sucede en la iglesia, ¿no? Que muchas veces sucede en las iglesias hoy en día. Y mire,
Ya esto en Santiago, año 30, 40, 50, seguramente se veía la misma situación. Por eso él lo delata, él lo escribe. Se ve a alguien que tiene riqueza, se ve a alguien bien vestido, se ve a alguien que tiene mucho, ¿y qué se hace? Se lo atiende, se lo cuida, se le da el mejor lugar, le dice, vení acá arriba. En muchos lugares hasta se les da el estrado, se les dice, vení a enseñar, vení a predicar, vení esto, vení aquello. Hay un favoritismo. ¿Por quiénes? Por los ricos, por los acomodados, contra un desprecio total hacia los pobres. Y Santiago nuevamente aquí agarra aquello que Jesús enseñó. ¿De quién es el reino de los cielos según el sermón del monte? ¿Qué decía el sermón del monte, Jesús? ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Quién les corresponde? ¿A quiénes? Los niños, pastor. A los niños. A los De niños. corazón. ¿A quiénes más? Humilde de corazón. A los humildes. ¿A quiénes más? Y hablaba de una situación también social. Los pobres. Mire, los pobres. De los pobres. Pobres. ¿Ah? Ahora, Humildes. cuando Jesús habla de esta situación, está dentro de un imperio, está dentro de unas reglas que aún los mismos sacerdotes están haciendo de la gente más pobre, de la gente rica, del sacerdocio, del Sanedrín, de los fariseos, aprovechándose de los pobres, porque no solamente el imperio cobraba impuestos, sino que también el templo iba por las casas y sacaba más. Aún había gente de buen corazón que decía que iba a los sacerdotes, que iba al templo y les decía, esto es para las viudas, esto es para los pobres, esto es para la gente que necesita. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué hacían estos sacerdotes? Se los gastaban. Ellos eran cada vez más ricos. Ellos eran cada vez más ricos. Y esto hace acuerdo aún cuando en Isaías se queja y dice, cansado estoy de vuestros ayunos porque ustedes ayunan, pero a su empleado, a su siervo, les imponen ustedes el doble de oficio. Entonces Santiago dice aquí, Santiago está recordando las palabras de Jesús en el sermón del monte y les dice, les echa en cara, no hagan eso. No hagan eso. Porque otra vez, versículo 8, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen acepción de personas, ¿cómo se considera? ¿Cómo se los considera? ¿Qué dice Santiago ahí? ¿Cuál es la palabra que usa? Pecado. Pecado, pero añade alguito más ahí, después de la coma, ¿qué dice? ¿Quedáis? Quedáis convictos por la Qué ley. fuerte. Convictos por la ley como transgresores. Qué fuerte Santiago es, ¿eh? Por eso es que hablamos del libro de Santiago que es práctico, ¿eh? No hay vueltas aquí. Si yo al que viene a la iglesia y lo veo mal vestido, que lo veo que está de chinela, que veo que por qué vino así de short, por qué vino de esta manera, pero si ya la anterior vez vino con esa misma ropa, si yo estoy con el ojo al charque de cómo vienen las personas, me hago convicto de todo, me hago transgresor de todo lo que está ahí y ya cometí pecado.
Ya cometí pecado. Tengamos mucho cuidado en clasificar. Clasificamos muchas veces. Cristianos A, cristianos B, cristianos C. Me he topado en muchas iglesias grupos de hermanos los que más tienen, por un lado, y grupos de hermanos los pobres al otro lado, en una iglesia. Jóvenes los que tienen plata por un lado, jóvenes los que no tienen plata por otro lado. Favoritismo. Iglesia, si uno va a una iglesia, si a uno no lo conocen, ni te saludan, ni te reciben, ni nada. Se enteran que uno es pastor o que uno enseña o que uno es maestro, ¿cómo es la situación? ¿Cambia o no cambia? ¿Qué hacen con esa persona? Cambia. Ay, perdón, pastor, no sabía que usted era pastor. No me importa si soy pastor o no soy pastor, me tienen que recibir igual, me tienen que dar la bienvenida igual, me tienen que dar la mano igual. ¿Se da cuenta, no? Hoy en día, ¿cómo? Miremos, examinémonos. Hoy en día ya no es la vestidura, como dice aquí, ¿no? Tener bien, estar con esa vestidura larga. Hoy en día, si uno no tiene corbata, si uno no tiene el saco, chau pescado, digamos, ¿no? Ya no son las mismas vestimentas, pero son las mismas actitudes de favoritismo que en el siglo I, cuando Santiago describe su carta. Versículo 13 termina diciendo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Qué decía? ¿Con qué terminaba el libro de Miqueas? Señor, por tus misericordias, por tu amor, por tu gran amor, no somos consumidos, porque te olvidaste. Lo dice Lamentaciones también. Lo dice el libro de Oseas. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Sucede hoy en día también a nivel de padres de familia. Invito al niño al cumpleaños de mi hijo que tiene porque le va a traer un buen regalo y al que no tiene, no lo invito. Y acá no lo invitemos al hijo del pastor porque el pastor es pobre, digamos, ¿no? Más o menos así, ¿no? Escuchaba así. Que no tiene, no va a llevar regalo. ¿Qué hay en esa situación? Favoritismo. Favoritismo. Que es pecado. Ojo, ojo al charque, ¿no? Es pecado hacer acepción de personas. ¿Alguna duda, alguna pregunta a este párrafo? ¿Algún comentario? Mi pastor, quiero preguntarlo, como dijo, convictos, ¿qué quiere decir, pastor, en otras palabras? Y transgresores. El convicto es una persona que está ya destinado a la cárcel. Ha sido declarado culpable, convicto. Ha sido declarado culpable y se tiene que ir a cumplir la condena. Transgresor, aquel que sabe que la palabra o la ley dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ya hizo esa acepción de personas con el rico y con el pobre para allá, el pobre para allá, el rico venga acá, se hizo transgresor. Ya es culpable. Amén, pastor. Amén. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Qué clase de favoritismo usted ha visto hoy en día? ¿O se ve en las iglesias? A ver. ¿Alguien? Hermana Marisela.
a aquellos hermanos que no tienen ningún ministerio, que no agarran a un ministerio, allá nomás ellos. ¿Ve? Hoy en día, por ejemplo, también sucede, ¿no? Nosotros vemos los pecados que son externos, ¿no? Pero y los pecados que cada uno lucha, que cada uno maneja, el que no se ve, la concupiscencia, la lascivia, la codicia. Claro, al otro hermanito que hizo algo que se vio, ya no, lo tiramos, lo sacamos. Pastor, por ejemplo, Ujú, a ver, un hermano que cometió algo, un pecado con una muchacha, se lo castigó, se lo puso en disciplina 3 meses. Y otro hermano que se enamoró de otra hermana y no le correspondía y acudió al brujo. ujú. Inmediatamente llamaron al concilio, al consejo, y le 1 año de disciplina, sin voz ni voto, ni sentarse adelante. Ujú, ¿ve? Hay situaciones ¿Qué de hubo ahí? favoritismo, ¿no? ¿Ve? A uno se trata con otra vara y a otros con otra, ¿no? Ah, ese diezma, escúchame bien, no, mire, ese diezma harto, uh, mucho diezma ese, no, no le digamos, ¿ah? No, no, no le digas que está mal, no le digas que se equivocó, no le digas que pecó, porque si no va a dejar de diezmar y la iglesia se va a venir abajo. ¿Qué es eso? ¿Es o no es favoritismo? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? También hay favoritismo de esa manera. Mira, Pastor, ¿eh? Sí. el tema de la disciplina, ¿qué lectura puede darle usted en sentido de que en muchos de los casos, por no decir en todos, como que el remedio resulta peor que la enfermedad, porque ocurre que cuando se disciplina a alguien y este alguien, o sea, el disciplinado, considera que no es justo, y entonces en lugar de componerse, arregla todo saliéndose de la iglesia. Ujú, Ocurre esto, ¿verdad? así es. Pasa. ¿Por qué son esas situaciones? Porque no hay un acompañamiento. No se acompaña, se disciplina y ¿qué se hace? Se lo abandona, se lo deja. No, ya no lo voy a ir a visitar, ese está en disciplina. ¿No ha escuchado usted eso, no? Muchas No los veces. restauran. Por eso no hay acompañamiento. No hay acompañamiento. Porque creemos que la disciplina es, lo cuelgo 1 año, lo cuelgo 3 meses, lo cuelgo 6 meses y chao. Y no voy. Y le pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Oro por usted. Lo acompaño, lo guío. Esa es la disciplina. La disciplina es cuidado. La disciplina no es castigo. Disciplina es de discipulado. ¿Y el discipulado qué es? Es acompañamiento. El discipulado es acompañamiento. El discipulado no se acaba en un domingo, un jueves, un martes, 1 hora de libro de 3 pasos, 60, 70 pasos, 30 pasos y chao. No. Discipulado es hasta que sepamos que ha alcanzado madurez y él puede discipular a otro. Eso es. Así viene de disciplina, acompañamiento. Nos falta mucho aprender en estas situaciones, porque no hay acompañamiento pastoral. Si viene una hermana, a ver usted, dígame, la mayoría son mujeres aquí.
Si viene una hermana divorciada, ¿se le da o no se le da ministerio? Si viene un hombre que ha asesinado y se arrepiente, ¿se le da o no se le da ministerio? ¿Cómo actuamos en los dos casos? A ver, dígame, piense usted. Y dígame, ¿cómo se actúa en los dos casos? De la mujer divorciada que viene, del hombre que ha matado, que ha asesinado, póngale que ha violado, se arrepiente y viene. ¿Cómo se lo trata a los dos? ¿De igual manera? ¿Qué piensa? Pastor, es que tenemos la tendencia de no creer de ese arrepentimiento y de la mujer, las otras mujeres van a tener recelo también por el hecho de que está divorciada o qué sé yo, ¿no? No hay, más que todo, no hay una, o sea, no creemos de corazón, no creemos de que de verdad se arrepintió de corazón. Es que ese es el problema. Hay como un favoritismo al hombre, sí, bueno, el hombre que hizo lo que quiso, se arrepintió y ya, bueno, está predicando, está enseñando, está haciendo. La pobre mujer sufría violencia, sufría maltrato, se divorció y cuando viene a la iglesia, no puedes ser líder, no puedes participar en la Santa Cena, no puedes, no, hermanito, usted divorció. Cuidado, favoritismo. Hay mucho de legalismo en las iglesias. Hay mucho de legalismo. Hay mucho de andar con el estatuto en el sobaco y dónde está la misericordia que nos dice aquí Santiago. ¿Se dan cuenta, no? Santiago, ya siglo I, año 40, 50, ya veía estas situaciones. Y hoy en la iglesia también no ha cambiado, hermano. No ha cambiado. Así que ustedes tienen que cambiar estas situaciones. Por eso están estudiando la palabra del Señor. Para cambiar. Para cambiar. Versículo 14 al 26. ¿Alguien lo puede leer? 14 al 26. Otra hermanita que pueda participar mientras vamos anotando. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salirle? ¿Está desnudos y de qué necesidad del mandamiento de cada día? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais a las cosas que son necesarias para que el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, y si no tiene obras, es muerte, es en mí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas que queréis saber, hombre vana, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras. Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificado por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por obra, caminó. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Palabra de Dios. Amén. Gracias. La fe y las obras. Y el argumento está en el versículo 14, ¿no? El argumento, el eje central está en el versículo 14. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
Ojo, aquí ha habido mucha controversia, porque siempre se ha dicho, siempre han dicho que Santiago como que hace un debate y está en contra de lo que ha enseñado Pablo. Efesios capítulo 2. La salvación es por gracia, ¿no? Y no por obras, dice. Y aquí se han agarrado como que Santiago y Pablo están en desacuerdo en esta situación de la justificación. Pero si vemos bien, Santiago, ejemplos de quién usa, a quién agarra, a quién usa de ejemplo Santiago aquí. Un personaje muy importante. Abraham. Ah, muy bien, hermano Dexter. Muy bien. Abraham, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué demostró Abraham? Se El quedó, padre de la hermano, fe, pues. Su fe. ¿su fe en qué? No dijo, tengo fe, Señor. ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo obró? Al ofrecer a su hijo Isaac. Ah, muy bien, hermana Irma. Ahí es la Y cosa. al tener la confianza de que Dios no iba a permitir que en el momento preciso él sacrifique a su hijo. Claro. Entonces, Una fe. la fe salvadora, ¿no? ¿Cómo reconocer la fe salvadora? Pastor, es una mezcla de obediencia y fe, lo de Abraham, ¿no? Claro. Primero obedece y después tiene la plena confianza en Dios de que él mismo, quien lo mandó, lo va a salvar. Y esa obediencia, recordemos, esa obediencia es acción. O sea, fe y qué? Y acción. No está apartada, no está desligada. Versículo 14, ¿no? Y no tiene obras, no dice y no tiene obra, no está en singular, está en qué. ¿En qué está? En plural. Plural. El plural. Hay un Obras. dicho, pastor, hay un dicho que precisamente no es bíblico, pero tiene mucho de verdad cuando dice, quien madruga, no, ese no es. Con el mazo dando y algo así. Ajá. Ahora, mire, Abraham demostró con acción, con obra. Raat, la ramera, ¿cómo lo demostró? Con obra. No se quedó en decir, Señor, líbrame, no están viniendo los judíos y ¿qué voy a hacer? A ver, Dios, si es que existe, si es que de verdad estás allá y no eres el Dios de aquí de Jericó, líbrame. No, vengan ustedes, yo sé que ustedes han venido a ver a la tierra y esta tierra Dios se la ha entregado a ustedes, vengan, ocúltense aquí. Y tiró el lazo y los hizo huir. Obras. No se desliga de la fe. Ojo, no es que hace esa obra para salvación, no. Hace esa obra ¿por qué? ¿Qué tiene? Hace esa obra porque ¿qué tiene ya? Bien dijo el hermano Dexter hace rato, ¿no? ¿Qué tenía? La fe. Confianza, La fe. exactamente. La fe tenía confianza y en esa confianza obra. No es que Abraham se quedó diciendo, pero es mi único hijo, Señor, tú dijiste que, ¿por qué me estás pidiendo? No, él fue callado, fue. Ahora, cuando uno hace, por ejemplo, una hermenéutica bíblica, yo me imagino como padre que no fue Abraham tranquilo. ¿Cómo fue como padre? Al entregar a su hijo, ¿cómo estaba? ¿Cómo se Todo sentía? fue con mucho dolor.
con dolor, iba con triste. sufrimiento, exactamente. ¿Ustedes creen como padre, díganme ustedes creen que él no iba llorando? Los que son papás. ¿Y creen que él no iba llorando? ¿Sí o no? ¿Lloraba o no lloraba Abraham en el camino a entregar a su hijo? De repente no, o de repente sí. Digo no si él tenía fe ciega de que Dios en el momento preciso no iba a permitir el sacrificio, entonces no lloraba. Pero si actúa como padre, entonces sí lloraba. Habría que, no sé si usted nos puede dar luces más bien ahí Ajá. en ese punto. No nos olvidemos de que la fe no está desligada del ser humano, ¿no? No está desligada de lo que sentimos. Abraham era un ser humano, pues no era un Dios. Claro, Y por lo tanto sentía. por lo tanto sentía, por lo tanto, como decía, le dolía. A veces nosotros decimos, y esto se equivoca en muchas iglesias, hermano, usted viene a la iglesia, siéntase libre, siéntase feliz, sonría. El cristiano no tiene que estar enojado, el cristiano no tiene que estar triste, el cristiano no tiene, hombre, lean la Biblia, yo quiero agarrar mis cosas e irme. Salmos, agarren los salmos. ¿Qué son los salmos? Los salmos están plagados de llanto, de lamento, de frustración, de angustia, de enojo, de ira, de sentimiento. Y vienen y me dicen en la iglesia que no me tengo que sentir triste. Qué tan lejos muchas veces de la Biblia estamos, ¿no? Porque es esa oración que hizo Salmo 23, esa oración que hizo Salmo 121. ¿A dónde iré? ¿A quién iré, Señor? Miro a los montes, miro al lugar, miro este. Pero estás tú. Fe y obras. Fe y obras. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros hacer, hoy en día estamos en un tiempo en la que es vital e importante que la iglesia demuestre que tiene fe. Demuestre que tiene fe, preocupándose por el otro, preocupándose por el que tiene hambre, preocupándose por el que no puede estudiar, preocupándose por la viuda, preocupándose por aquellos que tienen necesidad. Es inaudito pensar en iglesias que se construyen con $10,000, $50,000, o si no vamos a Europa con $1,000,000 y a la vuelta de la esquina los niños están sufriendo de hambre. ¿Qué clase de iglesia somos? Cuando tenemos todo bien acomodado con luces, con equipo de sonido, con pantalla LED, con todo lo que puede gustar y agradar al de la iglesia, y tenemos niños que no pueden pasar clases. Y la iglesia no hace nada. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde están las obras? Esa fe que lleva a las obras. ¿Se dan cuenta, no? Abraham fue justificado por la fe. Rahab fue justificada por la fe. Y todos los hombres, vamos a estudiar Hebreos después. Hebreos capítulo 12. ¿Qué tuvieron esos hombres que tenían fe? Obras. Obras. Y obras. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún aporte, algún comentario? Sí, pastor.
respecto a las ayudas, como nos pone Dios, ¿no? Acá como mandato, eso de que sin obras la fe es muerta. Sin embargo, hay otro lado, ¿no? Hay un límite también, pastor. Muchas veces nosotros ayudamos. Pasa que hacemos que las personas que reciben ayuda no sean productivas, sino que se queden en ese estado de simplemente dar compasión y seguir recibiendo ayudas. Entonces, yo pienso que como iglesia, como líderes o como pastores, ¿no? Hay que tomar en cuenta cómo ayudar. Si vamos a ayudar, muchas veces se ayuda, pero vio casos, ¿no? Se salió incluso en informativos donde tienen ayuda y pese a tener ayuda, los papás malgastan ese dinero y sacan a sus hijos a seguir pidiendo limosnas, a exhibirles o seguir mostrando lástima. Entonces tenemos que buscar estrategias de saber llegar, no simplemente dar y dar y dar, sino enseñarles también a trabajar, enseñarles a cómo se, porque en la palabra misma nos dice, el que trabaja que coma, dice, ¿no? Entonces, es ese lado, ahora yo veo ese lado porque trabajé en esto de lo que es trabajo social y con lástima le digo, pastor, cosas que con mucho cariño los hermanos han dado, que se ha hecho, lo han despreciado. Y ni siquiera frente, digamos, o sea, a escondidas, digamos, delante de nosotros. Entonces hay que ser un poquito cuidadosos también en ese aspecto, pastor. Es mi punto de vista simplemente. Como en todo, pues, ¿no? Pastor, el mismo Señor, el mismo Jesucristo dice, pues hay que enseñarle a pescar, no darle el pescado cocido. Ahí nos está diciendo que podemos ayudar hasta cierto límite, pero también enseñarle cómo pueden ellos adquirir las necesidades que tienen, superar las necesidades que ellos tienen. Hay personas que reciben, como decía la hermana, pero no saben aprovechar también, hay que enseñarles. Como en todo, ¿no? Uno cuando está en el pastorado, da, da y se esfuerza por dar y la gente termina yéndose de la iglesia. Y los hermanos no entendemos. Por eso. Y los hermanitos terminan yéndose de la iglesia también. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía, pues sí, él le dijo. Bueno, así él le dijo, ¿no? Uno de ustedes me va a traicionar esta noche. Que pone el pan conmigo nomás. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué siguió haciendo con él? Lo siguió amando, lo siguió cuidando, siguió abrazándolo, siguió enseñándolo, siguió estando con él, dejó que lo acompañe. Mientras nosotros hagamos y lo hagamos de corazón, todo bien, todo piola, ¿no? Está bien. Si nosotros podemos llegar y mostrar y ver y que la gente no lo está aprovechando, vamos, podemos, ¿no? Está en cada uno derivar esa ayuda hacia otros que lo puedan aprovechar. Está bien. Pero no olvidemos, por ejemplo, Sudamérica y Bolivia está plagado de gente que recibe de un lado la mano llena y ¿qué hace con la otra? La saca y sigue pidiendo. Estamos En nuestros días, acostumbrados. en nuestros días, pues, en nuestros días cristianos y no cristianos, las ONG lo han hecho flojo. Y las misiones también que han venido de hace años también nos han dado así y nos hemos acostumbrado a que la misión nos dé, a que los misioneros nos den, a que ellos nos paguen, a que ellos nos den. ¿A cuánto cuesta el curso? 50 pesos. ¿Por qué es tan caro? A ver, voy a pedir a ver quién me dé, quién me ayude, quién me lo pague. 10 pesos. ¿Por qué tan caro? Pues si solo esto.
Ah, ¿por qué el pastor cobra tanto si solo viene 2 horas, si viene nomás? Estamos acostumbrados a que nos dé, a que nos caiga del cielo, no sé, que usted vaya y haga algún curso afuera que no sea de la iglesia, a ver si le van a recibir, si van a estar buscando quién le dé, quién se lo pague, quién. ¿Se da cuenta, no? Entonces, no es solamente de los de afuera, pasa en las iglesias también, que queremos recibir todo de arriba. Y quienes estamos en ministerio sabemos que muchas veces nosotros los pastores tenemos que decidir y determinar a quién le voy a ayudar. Porque si se le ayuda a todos, como decía la hermana Irma, ¿no? No todos lo van a aprovechar. No todos van a sacarle el jugo. Entonces hay que decidir, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que hacemos es ver quién está necesitando en realidad. Por eso se visita, ¿no? Por eso hemos visto ya los primeros capítulos. Ir, estar, acompañar, ver, fijarnos. Y ahí, ¿no? Ahí ir, ahí dar, ahí ayudarle. Porque hay gente que tiene también y que se hacen los pobrecitos, digamos, ¿no? Siempre esperando que se le dé, que se le regale, mientras ellos menos gastan, digamos, no les cuesta, pero tienen para otras cosas. Tienen para otras cosas. ¿Sí? Entonces, hay que ver, ¿no? Pero la iglesia no tiene que dejar de hacer las buenas obras, digamos. Capítulo 3. ¿Alguien lo lee del 1 al 12? 3, 1 al 12. Sigamos. Otra persona, otra hermana, hermano. 3, 1 al 12. A ver, yo lo leo. Dice así: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así que la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco uno sacar agua dulce de un manantial salado. Amén, pastor. Amén. Gracias. La lengua, ¿no? El poder de la lengua. Mire, el poder de la lengua. Ahora, mire, entendamos el contexto, ¿no? Ser maestro en la cultura judía se encontraba entre lo más respetado en ese tiempo. Lo más respetado. Jesús le decían rabí. A Jesús le decían rabí, él era maestro, ¿no? También estaban los profetas, los apóstoles, que estaban dentro de este nivel de personas que estaban en lo alto, ¿no? Ahí, nivel respetado. Pues Santiago aquí dice algo muy interesante, que no nos hagamos maestros, que no nos hagamos maestros.
Ustedes saben el dicho, ¿no? A mayores cargos, mayor que responsabilidad. Mayores cosas, mayor vamos escalando, mayor también responsabilidad. Entonces, el maestro, al ir subiendo, al ir siendo escuchado, siendo respetado, no solamente se queda con eso, sino también que él va a ser demandado. Él va a ser juzgado. La persona en esta condición va a tener que rendir cuentas. El maestro. Entonces, Santiago dice, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque recibiremos mayor condenación. Esa es la cosa ahí en cuanto a los maestros, ¿no? Ahora, en cuanto a la lengua, a la situación ya del miembro que pone el ejemplo, ¿qué tan poderosa es? ¿Qué hace? ¿Qué logra? ¿Qué produce? ¿A qué conduce muchas veces? A que esto provoque un gran incendio, ¿no? Un gran incendio. Basta nomás un pequeño chisme. Basta un pequeño chisme. Ya habló la lengua, ¿no? ¿Qué va a provocar en la persona de quien se habla y que no es verdad? ¿Qué le va a provocar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le va a pasar? Se lo va a lastimar. No, ¿Mm? Ah, no, yo creo que era tal persona, pero no sé por qué era igual, porque tenía el mismo porte, pero lo viste, no, no sé, pero era igual a él. Ya que hicimos ahí ya, incendiamos. Yo escuché que dijo que sí, pero en ese sentido lo dijo, o entendiste más o menos según tu percepción, tu que vos crees. No, creo que fue así que, y muchas veces no fue ese sentido, no fue esa la situación en la que se lo dijo o se dijo algo, pero el otro malinterpretó. ¿Y qué provocamos? Otro gran incendio. Se ha logrado dominar, dice, todas las bestias. Al caballo, al burro, se ha domesticado, varios animales se ha domesticado, se los ha domado. Dice. Pero ¿y la lengua? ¿Qué pasa con la lengua? Si es un miembro tan chiquito, ¿se lo domina? ¿Qué dice la Biblia? ¿Puede un hombre dominarlo? no, no No, puede. no. Mire, no. Pero ojo, acá el centro de esta situación es que ningún hombre la puede dominar. Pero cuando estamos bajo la voluntad de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, ¿qué nos da el Señor? Dominio propio. Y el dominio propio me va a ayudar a mí a que esta lengüita, ¿qué suceda? Que la haga. ¿Qué puede hacer la lengua? La dome. Pero como yo me dejo llevar por mis intenciones, por mi ira, por mi enojo, por no escuchar por lo que el otro dice, y si no me gusta, me pongo mal, ¿qué sucede? Esa lengua que no es domada es inflamada incluso por el infierno, ¿no? Es como que le echa un poquito de gasolina, ¿no? Échale usted un poquito de gasolina ahí al encendedor, al fuego, al fósforo y
se hace. Sucede lo mismo. Entonces aquí nosotros tenemos que entender, Santiago dice, de que en Dios, ¿no? Que en Dios, que bendecimos con nuestra lengua, no puede ser un objeto o un miembro que cause daño, que cause malestar, que cause tristeza, que cause angustia. Porque en Cristo, en Dios, en el Espíritu, viviendo bajo el Espíritu, yo tengo dominio propio. Yo tengo dominio propio. Entonces, no es que voy a la iglesia, canto bonito, levanto mi mano, bien hermanito, hermanita, y llego a la casa y se me desarmó el castillo que tenía. Y empiezo a lanzar ajos, pimientas, cebollas y por todos lados. No, Santiago dice, no puede ser así. No hay lógica en esa situación. Si nosotros vivimos para Dios, si estamos bajo la voluntad de Dios, si hemos decidido seguir a Dios, Él nos ayuda a controlarnos. Porque así como yo espero de mi árbol de manzana que me dé manzana, que el de mango me dé mango, mi cuerpo, mi miembro, no puede estar lanzado y siendo usado para inflamar, para causar mal, para causar zozobra, para lastimar, sino para dar vida, para dar gloria, para dar honra, para dar honor. Y esto está muy relacionado con Proverbios, ¿no? Por eso Santiago es práctico. Proverbios, ¿qué dice? Se han enlazado con el poder de sus dichos, dice, ¿no? Se han enlazado con el poder de sus dichos. Eres un inservible, no sirves para nada, eres igual que tu madre, eres igual que tu padre, se le dice al niño, ¿no? A veces los padres dicen por ahí, se escucha. Eres igualingo. ¿Qué estamos haciendo? Amarrando. Amarrando. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir. Bendecir. Dar palabras de aliento, dar palabras de ánimo, dar palabras de esperanza. La iglesia tiene que ser agente de esperanza, de ánimo, de aliento, de amor. Y cuando hablo de la iglesia hablamos de nosotros, ¿no? No de la infraestructura, de nosotros. No lastimamos, no provocamos incendio. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí? ¿Algún aporte de la lengua? Como aporte, pastor, hay una oración en Salmos que es muy bonito para poder refrenar nuestra lengua. Dices en Salmos 141, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, dice, con las que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Es un versículo que personalmente me ayuda bastante, ¿no? A tener este control de este miembro pequeño que es. Claro. Muy bien. Hay que tener cuidado. Aún añade Salmos también, ¿no? Otros párrafos, otros versículos. Aún cuida, Señor, de lo profundo de mi corazón, de los pensamientos que están ahí dentro. Y pruébame y ve si no hay camino de perversión o camino errado. Hay que cuidarlo. ¿Sí? ¿Algún aporte más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Alguien me puede leer el 13 al 18? 13 al 18. 13 al 18. Amén. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y contendido entre vosotros?
quien demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en vuestros corazones tenéis amargura, celo y contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, lleno de misericordia y de lo bueno y de buenos frutos. Impartid y no hipócrita, que dice, perdón, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. ¿Cómo vivir en paz con Dios y con otros? Nos habla de este párrafo. Hasta el 4:12 que vamos a estudiar. Primera situación, versículos 13 al 18. La sabiduría. Pero esta sabiduría, ¿con qué está relacionada? Con los otros. Muestre buena conducta. ¿Y qué es la conducta? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando hablamos de conducta? Antes nos evaluaban las conductas, ¿no? Había un 10 hace años. En la libreta había. Había, ¿no? El comportamiento, el actuar de Exactamente. cada cristiano. Comportamiento. Entonces, ese comportamiento siempre está relacionado con lo que yo hago y los otros ven de mí. Siempre a mí me ponían 3, 4 cuando era pelado, ¿no? No llegué nunca a un 10. Porque iban observando, iban mirando cómo era, cómo se comportaba en el curso, cómo era con los compañeros, cómo estaba allá. Eso observaban, ¿no? Ahora, como cristianos, ¿qué hace la gente con nosotros? Nos observan. No, pero para ser como ese que va a la iglesia, estoy bien así. Estoy bien así. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ese que va no vive su vida cristiana? Entonces, muestre por su buena conducta sus obras. Es que esta sabiduría, ¿no?, nos lleva a tomar buenas decisiones. Esta sabiduría está relacionada con lo que yo hago. Y hemos visto en las epístolas pastorales. Si sé que esto, por más que para mí esté bien, que no me causa malestar, pero para el otro le va a causar malestar porque está recién comenzando la vida cristiana, es inmaduro, es débil. ¿Cómo tiene que ser mi conducta? Guardarme por ese hermano débil. Buena conducta. Y da ejemplos aquí. Si tienen ustedes, dice, celos amargos, contención en vuestro corazón, celos, miren, y contención, pleito, eso no es sabiduría. Eso no es buena conducta, está diciendo. Porque ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hay donde hay eso? Hay pleito, hay perturbación, hay obra de maldad, obra perversa, dice Santiago. Obra perversa,
cuando la gente está con estas situaciones, yo no me puedo gozar porque a mi hermano le va bien. ¿Por qué le habría ido bien? ¿No estará metido en cosas oscuras? Decimos, ¿no? Porque ¿qué hay en nosotros? Celos amargos. ¿Qué habrá hecho? ¿Cómo lo habrá conseguido? ¿Cómo habrá llegado allá? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué si yo? Hombre. Y eso va provocando luego que mi conducta hacia esa persona, hacia ese hermano o hacia lo que hay alrededor mío, me lleve a actuar mal. Me lleve a actuar mal. Pero ¿cómo es la sabiduría que viene de Dios? ¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? Primero, pura. Segundo, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 7 cosas, mire, lo perfecto, ¿eh? Número 7 en hebreo es la perfección, es la madurez. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, la situación que nos está dando aquí Santiago, o estamos nosotros con celos amargos y provocamos contienda y provocamos obras malas y provocamos obras perversas, o tenemos una sabiduría, una actitud, una conducta pura, benigna, pacífica, que yo me alegre del otro sin hipocresía, que yo pueda verlo al otro, que Dios lo bendice, que le va yendo bien y yo me alegro. No tengo esos celos amargos, contenciosos, de enojo, de ira. ¿Por qué? ¿Por qué no a mí? Que luego se revela en mi conducta de provocación, de dejar, de no estar, de no poder estar con el otro, porque hay en mí eso. Entonces, recuerde bien, o estamos del otro lado o estamos del otro lado, o de este o del otro. Pero la sabiduría que viene de lo alto se demuestra en estas 7 cosas para que mi actitud sea una actitud de una persona madura, entendida, sabio, que demuestre en obras, en hechos, en conducta, que vivo bajo estos principios. En nuestro caso, cristianos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hermana Giovanna, ¿alguna pregunta? Bueno, ya que no quieren, ya, si no, no hay participación, pues, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, comentario? Hermano Dexter. Claro, como el agua. Hermana Marisela. Que es grave tener todas estas cosas, todas estas características de un cristiano, porque dice, primeramente debe ser pura, debe ser pacífica, tolerante, paciente, complaciente, lleno de misericordia, y las cosas que hagamos tienen que verse los frutos buenos. Y ahí estoy pensando. Y esto es lo que viene de arriba, de lo alto. Si estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, bajo su reino, así tenemos que andar. Por eso hablamos de Santiago de una vida práctica, ¿no?
de una vida práctica. Lo hago porque creo en Dios, porque confío en Él, porque Él me guía. ¿Mm? Por eso lo hago. Por eso obro para bien con nosotros. Por eso tengo una conducta de acorde a lo que creo. Ojo, de acorde a lo que creo. Santiago, ustedes saben, la idea principal es fe y obras. La obra que se demuestra. Y lo interesante acá dice para lo último, y el fruto de justicia, esto se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Claro. Porque el que no tiene esta sabiduría de lo alto, esos celos amargos, ¿qué provocan? Guerra, pleito. Entonces, muy bien, bien, hay que pensar, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Hermanos, hermanas. Pero pastor, a veces es inevitable, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, en una iglesia o en una sociedad o no sé, en una misma familia, esto de los celos es increíble, ¿no? Que, o sea, mira, en la iglesia nosotros no estamos para servir a los pastores ni al líder, sino a Cristo. Pero si hay celos y todo eso, no podemos dejar nosotros la obra por ello. Claro. Sino debemos de prepararnos y enfrentarlo con madurez, ¿no? Exactamente. Santiago nos invita a eso, a ser maduros. Yo no me puedo ir, no me puedo enojar porque el otro que no vive bajo la sabiduría de lo alto, me moleste con lo que diga, con lo que piense, con lo que no dijo, con lo que me miró, con lo que... No, no, no. Yo hago, yo demuestro. Mi actitud tiene que ser distinta, mi conducta tiene que ser distinta hacia esa situación. Ahora, como decía la hermana Isma, en la familia es grave, ¿no? Porque uno lo siente más que mi tío, que mi primo demuestre esos celos, ese enojo, ¿no? O que nos haga a un lado porque vamos, nosotros siendo cristianos, duele, ¿no? Pero nosotros tenemos que mantenernos en la fe. Por eso es que en la familia cristiana hablamos de familia. Y muchas veces esta familia, cuando la iglesia es unida, se convierte en mucho mejor que en una familia consanguínea de sangre. Porque ellos sí van a estar para ayudar. Tendría que ser en la iglesia cristiana. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún aporte más? ¿Alguna duda?